Vivimos ya cierta normalidad. La prueba de ello es que este vídeo lo estoy grabando desde mi despacho aquí en la iglesia y ya empezamos a movernos con cierta normalidad. Y la nueva normalidad, pienso cuando estábamos en esta situación de confinamiento, habíamos escuchado muchas veces que saldríamos más fuertes, seríamos mejores, seríamos más sensibles, que nos iba a cambiar para bien, pero la realidad está mostrando que esta desescalada, esta vuelta a lo que es la normalidad o esta supuesta nueva normalidad, nos está mostrando realmente que no era tan bueno lo que se estaba diciendo de lo que realmente se está dando, ¿no? Estamos viendo comportamientos claramente irresponsables en estos días. Personas que no llevan las mascarillas, personas que no guardan las distancias de seguridad, vemos rebrotes por incumplimientos de pues los cumpleaños, los entierros, en personas que se suben al avión sabiendo o con la sospecha de que tienen esta enfermedad, y vemos, por ejemplo, cosas tan tristes como en las calles las mascarillas, los guantes, y podríamos ir mencionando ejemplos de irresponsabilidad muy seria en muchas personas, ¿no? Y quizás también lo más triste en toda esta situación con la que nos estamos encontrando es con el hecho del panorama político que nos estamos encontrando. Vemos a nuestros políticos en el Parlamento o en el Senado como si el Parlamento y el Senado fuera el patio del colegio, en el que, bueno, por lo menos a mí me recuerdan viendo estas discusiones que ellos tienen cuando era crío, o ahí en el patio del colegio, que estaban los típicos, ¿no? El chulito de turno, el matón de turno, el guaperas, en fin, toda esta serie de personas que realmente lo único que querían era tener controlado al resto del grupo, ¿no? La verdad es que todo esto me entristece mucho, porque es un desprecio a todas las personas que a lo largo de todos estos meses se han estado literalmente jugando la vida, sobre todo los sanitarios. Es triste saber que hay más de 50 y tantos mil sanitarios infectados, que se han infectado con esta enfermedad, que han expuesto sus vidas. De hecho, tristemente, bastantes han fallecido simplemente para cuidarnos, y luego ves estos comportamientos de irresponsabilidad. A mí por lo menos me da mucha tristeza, y les confieso que me da mucha rabia porque eso es intolerable. Pero también a la vez me hace pensar y me hace reflexionar en cómo es mi comportamiento como un hijo de Dios y cómo es nuestro comportamiento como discípulos de Jesús. Y al pensar en esto, me estaba viniendo las palabras de Jesús allí en el sermón del monte, ¿no? Cuando nos está hablando de que vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y estaba pensando un poco en estas palabras que Jesús estaba diciendo, y me vino a la mente un libro que leí y estudié hace bastantes años, de John Stott, que tiene por título Contracultura Cristiana. Es un estudio sobre el Sermón del Monte, y me vino a la mente esta idea, ¿no? Que nosotros, como discípulos de Jesús, estamos llamados a ser una contracultura a esta sociedad en la que estamos viviendo. Y Jesús dice que por ser sus discípulos ya, no es que seremos o llegaremos a ser, sino que ya somos sal y luz. Pero eso comienza en el momento en el que vivimos los valores del reino de Dios. Y estaba pensando en este tema, ¿no? Y realmente los versículos que vienen antes de estas palabras de Jesús, de que nosotros somos sal y luz en esta tierra, nos hablan de lo que son las bienaventuranzas. Digamos, una síntesis de lo que conforman los valores
éticos de un discípulo cristiano y de la comunidad cristiana. Y es interesante al leerlos el contraste que encontramos de estos valores con los valores de la sociedad. Fijaros, Mateo capítulo 5, versículo 2. Abriendo su boca, les enseñaba diciendo, y versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. La idea de aquellas personas que reconocen su pobreza y dependencia de Dios para poder vivir, no solo en el aspecto material, sino fundamentalmente en el aspecto espiritual y emocional. Y esto contrasta con la sociedad en la que estamos viviendo, en la que el centro somos nuestro yo. Queremos ocupar el lugar que solo le pertenece a Dios. Fijaros la siguiente bienaventuranza. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran nos está hablando de ser sensibles al sufrimiento que tantas y tantas personas están padeciendo por diferentes causas. Niños abusados, mujeres maltratadas, injusticias sociales que se están produciendo. Y el discípulo de Jesús es el que llora por ese sufrimiento, porque hace suyo ese sufrimiento. Y la sociedad en la que estamos viviendo nos muestra claramente una indiferencia ante tanto y tanto sufrimiento. Fijaros, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos se relacionan precisamente con los humildes. Y qué contraste con la sociedad en la que estamos viviendo. Los orgullosos, los altivos, son los que gobiernan el mundo, sea a nivel político, sea a nivel económico, sea a nivel que sea. Son las personas orgullosas, las altivas, las soberbias, las que lo hacen. Fijaros, versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia. Vemos que la justicia del reino de Dios es muy diferente a la justicia de la sociedad en la que estamos viviendo, que tiene diferentes varas de medir según la ideología que esté gobernando en un momento determinado, sea a nivel político, sea a un nivel filosófico, etcétera, etcétera. Fijaros otra de las bienaventuranzas. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La idea de la misericordia tiene que ver en este caso con la compasión, el padecer, el ponerse al lado de alguien que está sufriendo. Y en este sentido vemos que esto brilla por su ausencia. Aparece de tanto en cuando destellos de bondad de la humanidad. Y lo estamos viendo en estos días. Estoy pensando en tantas entidades, asociaciones de vecinos, personas que sin antes haberse conocido se organizan para ayudar a otras personas en diferentes aspectos que lo están necesitando. Son los misericordiosos. Fijaros el siguiente versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, personas íntegras, honestas, honradas. ¿Dónde está eso en nuestra sociedad? En esa sociedad cada uno se vende al mejor postor para conseguir aquello, para escalar en aquello que estamos interesados. Fijaros el versículo 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Vivimos en una sociedad tremendamente crispada, que parece ser que lo único que funciona es la crispación, echar gasolina al fuego para que arda más y más. Y en medio de toda esta situación, nosotros, como discípulos de Jesús, somos llamados a ser sal y luz, a ser una sociedad madura, una sociedad que es esa contracultura. Cuando Samuel y Elías eran pequeños, les encantaban pues la película que a todos los niños pues les encantaban. Entre ellas yo recuerdo especialmente dos, la de Peter Pan y la de Pinocho. Seguro que todos las hemos visto
no una y ni 10 veces, posiblemente bastantes más, ¿no? Y recuerdo de ellas la impresión de Peter Pan, un niño que se estaba haciendo ya jovencito, pero que no quería madurar, quería seguir siendo un niño. Comportamientos infantiles. La de Pinocho. La de Pinocho fue preciosa. Con esa lloré. Lloré porque vi la inocencia de un niño, Pinocho, que al final cae en las mentiras, en los engaños, y se los llevan, si os acordáis, a aquella feria de las vanidades, ¿no? Donde todo era jiji, jaja, pasarlo muy bien, pero luego se destrozaban la vida de aquellos niños. ¿Y cuántas vidas se están destrozando por el jiji, el jaja, lo bien que lo pasamos en la sociedad? Sociedad en su inmensa mayoría con comportamientos inmaduros. Nosotros somos llamados precisamente a traer madurez, a que nuestros comportamientos reflejen esa madurez. Y quiero terminar con las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 5 y versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Que el Señor les bendiga.